En el campo virtual ya está la última guía concerniente a la última prueba de práctica, la última que corresponde a los contenidos que estamos viendo actualmente. Hasta este capítulo, este es el capítulo 9, creo que estamos, ¿verdad? Capítulo 9. Entonces, viene hasta ahí. Vamos a ver. De hecho, estaba revisando, porque la proporcionó ayer el coordinador. Estaba revisando y muchos de esos ejercicios pues ya los hemos trabajado. Entonces, lo que les voy a dar de tarea va a ser los ejercicios que no hemos trabajado. Y voy a ver si busco un par de ejercicios más para que ustedes pues practiquen un poco más, ¿verdad? Por ejemplo, el problema número 1 lo trabajamos en clase, lo agarramos de Bagnes. El problema número 2 también lo trabajamos en clase. El problema 3 les dije que ese sí se los iba a dejar de tarea porque son cargas puntuales. Es exactamente lo mismo que los dos problemas anteriores, lo único que hay más cargas. Ese les va a quedar de tarea. El 4 lo trabajamos en clase. El 5 también lo trabajamos en clase, si más no recuerdo. El 6 también, También. también, ¿verdad? Sí. Sí, el 7, vamos a ver. No, el 7 no. El 8, el 8 creo que tampoco. No, creo que no, el 8 tampoco. Y el 9 sí lo trabajamos en clase. Entonces, solo habrían 3 ejercicios de esta parte de multipolos. Entonces, ¿verdad? Sería injusto que les ponga solo 3. Es decir, injusto para ustedes porque no van a tener más que trabajar en el sentido de practicar, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de buscarles otros ejercicios de tarea, ¿verdad? De otras partes para que ustedes los trabajen. Y del capítulo 9, pues, perdón, capítulo 9 que estamos ahorita. El capítulo 9, pues, es bien corto. Solo hay 5 problemas. Es decir, todos están ahí colocados, ¿verdad? Como actividades del libro de Wagner. Solo hay 5. De ahí vamos a ver si resolvemos uno o dos para que a ustedes les queden los demás de tarea. ¿Sí? Resulta ser que pues esta prueba no es tan grande el contenido porque lo que se está evaluando de la parte multipolo solamente son cálculos de momento monopolar y momento dipolar, el potencial eléctrico relacionado a esos dos términos y el campo eléctrico relacionado a esos dos términos. Entonces no es tan difícil, ¿verdad? Y el capítulo 9, que es el que todavía no hemos terminado, también no es tan difícil, ¿verdad? Tal vez las deducciones ahí de las componentes, bueno, las condiciones, las expresiones para las condiciones de continuidad de un campo entre dos medios, es la deducción de eso, tal vez fue lo complicado, ¿verdad? Pero ya van a ver bueno, si ustedes lo repasan detenidamente, van a ver que no es tan complicado. Y ya vamos a ver que eso, específicamente para lo que nosotros estamos viendo, campo eléctrico y potencial eléctrico, quedan en unas expresiones bien sencillas, las expresiones de continuidad. Entonces, los ejercicios relacionados a eso también no son tan complicados, son bien sencillos. Entonces, el capítulo 10 es el más largo de todo, diría yo, y es uno de los más importantes. Capítulo 10 se está dejando únicamente como una prueba, permítanme que no suelo utilizar Windows y se me va de un solo. El capítulo 10 queda únicamente como una prueba conceptual, la tercera prueba conceptual, ¿verdad? Entonces, pero para ello, para desarrollar el capítulo 10, aunque es uno de los más largos y uno de los más importantes, se me va de un solo. Utilizo también un programa libre, ¿verdad? Para no comprar en Microsoft, porque eso sale bien caro. Entonces, y es lo mismo al final. Entonces, les comentaba, tenemos la semana del 6 al 10 de diciembre. Es decir, hay bastante tiempo. Hay bastante tiempo para hablar sobre el capítulo 10. No sé por qué la semana del 29 al 3 de diciembre, vamos a ver. La semana del 29 al 3 de diciembre es lo que nosotros... Ah, no, es que se dan 2 semanas, ¿verdad? Hay 2 semanas para desarrollar el capítulo 10. Porque esto de polarización es del capítulo 10. Hay 2 semanas, sí, porque es larga, ¿verdad? Ese capítulo es largo, hay 2 semanas para desarrollar el capítulo 10 y en esta semana, del 22 al 26, es lo del capítulo 9.
lo que nosotros estamos viendo, del 22 Sí, al 26, capítulo 9. ¿Escucho? es que creo que la semana del que inicia el 6 solo sería hasta el miércoles, porque el 8 ya es la prueba de ese capítulo. El 8 es la prueba del capítulo, exacto. Vamos a ver. El 8. No, no, no. Vamos a ver. Solo para ponernos al día. Vamos a ver. Ahorita estamos en la semana del 23, ¿verdad? 23 estaríamos terminando multipolos. El cálculo de multipolos lo vimos la semana pasada. Tuvimos desde la semana, toda la semana pasada y parte de la semana antepasada. Y después sería condiciones de frontera, que es lo que nosotros comenzamos el viernes, fue, ¿verdad? Hablando sobre esto, el viernes. Y la semana la prueba de eso, la prueba práctica, es el, el 6. La prueba práctica de eso es el 6, es el lunes 6. Es decir, se les da, terminamos nosotros de ver el contenido en esta semana, ¿verdad? La prueba, y se les da toda una semana para que ustedes, pues, afiancen esos contenidos y hagan la prueba práctica el 6. Así es, el 6, está para el 6, miren, el 6 de diciembre. Pero ya en esa semana, ya vamos a comenzar a ver desde el 29, porque de hecho ese capítulo es bien largo y es de los más importantes y es de los más difíciles también. Del 29, la siguiente semana, comenzamos el capítulo 10, ¿verdad? Usted hace la prueba el 6 de todo lo que hemos visto hasta la fecha, hasta lo que miremos en esta semana, el capítulo 9, multipolos y lo que miremos del capítulo 9. ¿Sí? Se hace la prueba el 6, la prueba práctica, y después viene la prueba conceptual. La prueba conceptual, sí, lógicamente tenemos que ver todo el capítulo, todo este capítulo 10, lo que es materia electrostática en presencia de materia, y sería la prueba conceptual el 8. Y esa prueba conceptual del 8 es, ¿pero por qué? Ah, bueno, el 8, la prueba conceptual es el 8. ¿Y cuándo terminamos periodo, muchachos? 8 y la reposición es el 10. La reposición es el 10. Ah, ya, entiendo. Solo tenemos una semana entonces y 2 días para hablar del capítulo 10. Pero como es una prueba conceptual, no, los problemas no son tan complicados, diría yo. Bueno, yo no miré el periodo pasado ni antepasado cómo se estaba aplicando eso. Pero viendo las pruebas que se han estado aplicando, las conceptuales, pues resulta ser que sí llevan algún procedimiento, algunas de ellas, ¿verdad? Pero no tan complicado como un problema práctico, un problema en el cual usted calcula campo eléctrico, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene que resolver las integrales y cosas por el estilo, sino que son más expeditos el procedimiento. Solo tendríamos una semana con 2 días para desarrollar el capítulo 10. Entonces, hoy sí, no sé si estamos bien en eso, muchachos, muchachas. Sí, Lick. Bueno, muy bien. Veo que solo están solo ustedes cuatro se conectaron la vez pasada. A Luz, Diego y Jafet no los he visto, ¿verdad? Selvin y Ariel. Estos cuatro se quedaron 9. Sí, los 5 personas que están ahí no se han conectado, no se conectaron el viernes y no se conectaron hoy. Bueno, entonces vamos a seguir con los contenidos. Déjenme abrir el OneNote. Entonces, la última vez hablamos sobre lo que Bannes presenta en el capítulo 9, condiciones de frontera, ¿verdad? Solo voy a recordar que a qué nos referimos con condiciones de frontera. Nos estamos refiriendo que queremos ver qué pasa con la continuidad de un campo vectorial cuando pasa de un medio 1 a un medio 2. ¿Qué nos referimos con medio 1 y medio 2? Cualquier materia que tenga ciertas características o tenga ciertas propiedades electrostáticas que me van a hacer que el campo se comporte de una forma aquí, ¿verdad? Y esas propiedades electrostáticas en el medio 2 me van a hacer que se comporten de una forma diferente que en el medio 1. Eso es. Entonces, mencionábamos que había una región que le llamábamos capa de transición, que por lo general esa capa de transición es pequeña, ¿verdad? H es pequeño, ¿sí?
Entonces, el campo ahí sufre modificaciones. No significa que el campo va a ser lineal así. Eso solo es una representación, ¿sí? No es que va a ser una recta, sino que es una representación. El campo sufre ciertas configuraciones que dependen de los dos medios, ¿verdad? Sufre cierta transición entre el medio 1 y el medio 2. Y mencionábamos que encontrar esa expresión que toma el campo en esa región que es muy pequeña, muy delgada, es bien complicado en una situación real. En la vida real eso es bien complicado, ¿verdad? Poder encontrar matemáticamente esa expresión. De hecho, si ustedes recordarán en todos los problemas que nosotros mirábamos, ¿verdad? Cilindros, esferas, superficies de esferas, planos, nosotros pues no mencionábamos nada de esto de la capa de transición. Si ustedes recordarán, una vez uno de sus compañeros preguntó qué pasaba con el campo exactamente en el plano, ¿verdad? Y mirábamos que, por ejemplo, que el campo no era continuo entre la región, por ejemplo, la placa infinita, ¿sí? Entre la parte de abajo de la placa infinita y la parte de arriba, mirábamos que no había una representación continua del campo eléctrico, ¿verdad? El campo eléctrico apuntaba para abajo en la parte de abajo y el campo eléctrico apuntaba para arriba en la parte de arriba si la densidad de carga era positiva. Entonces, miramos varios ejemplos donde el campo eléctrico no era continuo entre una región y otra. Entonces, eso es lo que estamos estudiando. Lo único que allá, en la mayoría de todos los problemas que miramos, exceptuando hasta el capítulo 6, todos eran distribución de carga y encontrábamos el campo exactamente en esa distribución y afuera era el vacío, ¿verdad? Ahora, el medio 1 y el medio 2 no necesariamente tienen que ser vacíos. Pueden ser conductores, puede ser vidrio, puede ser plástico, puede ser cualquier otro material, ¿sí? Pero esos materiales tienen ciertas propiedades electrostáticas que me hacen esa modificación del campo. Entonces, para no complicar las cosas, lo que menciona Bagnes es que nosotros vamos a tomar pues el límite, el caso ideal, cuando esa capa de transición tiende a ser cero, que es lo que nosotros hemos estado haciendo en todos los problemas, ¿verdad? La capa de transición tiende a cero y lo que nosotros miramos es una discontinuidad del campo, ¿sí? Una discontinuidad del campo. Entonces, mencionábamos en el capítulo 1 que si nosotros conocíamos las fuentes, estos vectores fuentes, que eso no es más que calcular, obtener la divergencia del rotacional de todos los puntos en el espacio, nosotros somos capaces de poder construir F. ¿Sí? Si nosotros conocemos quién es la divergencia y el rotacional, somos capaces de saber la información sobre F, el campo en estudio. F es un campo cualquiera, un campo vectorial cualquiera, ¿verdad? Porque les mencionaba el viernes que de hecho estas mismas condiciones de frontera se aplican cuando ustedes pasen a 415, cuando estudien los fenómenos que tengan que ver con magnetismo, porque ya les van a salir otros tipos de campos, ¿verdad? Pero estas condiciones son general para cualquier campo. Entonces, Bagnes hace la deducción, ¿verdad? Para cualquier campo. Primero comenzamos aplicando el teorema de la divergencia, ¿verdad? Calculábamos eso, hacíamos ciertas consideraciones. De hecho, hace poco, creo que fue el fin de semana, miré algún comentario de una persona, no recuerdo el nombre, pero me imagino que fue una persona, un científico de renombre en su momento, ¿verdad? Mencionaba que las ciencias exactas están construidas bajo la idea de las aproximaciones, ¿verdad? Es decir, si ustedes observan, nosotros hacemos bastantes aproximaciones en estas deducciones, ¿verdad? Como por ejemplo, agarrar espacios, volúmenes muy pequeños, regiones muy pequeñas para aproximar los campos y poder resolver las integrales de forma sencilla, ¿verdad? Pero eso es válido porque después nosotros tendemos a un límite, a un límite. Entonces, de ahí nosotros, pues, en realidad, ¿sí? Obtenemos el valor exacto de lo que andamos buscando, ¿verdad? Cuando tendemos ese límite. Entonces, la idea de las ciencias exactas se basa en eso, la verdad. Entonces, encontrábamos esta relación, ¿verdad? Para la componente normal de ese campo vectorial y encontrábamos que esa relación, la diferencia, observen qué es la diferencia entre la región 1 y la región 2, la componente normal, ¿verdad? Repito, esta es una representación, no es que tienen que ser así, rectas, ¿verdad? Componentes perpendiculares a la frontera, ¿sí? Sino que las componentes normales, matemáticamente hablando, ¿verdad? Están relacionadas, la relación entre un medio y otro medio, las componentes normales, están relacionadas por este término, que ese término
para un campo tenemos que investigar a qué va a dar ese resultado. Y de hecho eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a agarrar estas expresiones. Lo mismo hacíamos con el teorema de Stokes, ¿verdad? Agarrábamos una región, un rectángulo pequeño que me abarcara la capa, el medio 1 y medio 2, y hacíamos todo el aparato matemático, ¿verdad? Wagner lo tiene explicado. Lo único que hice yo fue reproducir lo que tiene Wagner. Tal vez las palabras que utilicé son similares a algunos casos que Wagner tiene, pero en principio es lo mismo, ¿verdad? Lo que Wagner hace ahí. Entonces agarrábamos todo eso, desarrollábamos el aparato matemático de eso y encontrábamos una relación también interesante, ¿sí? Que las componentes, observen que aquí yo tengo en forma vectorial, porque en realidad la componente tangencial y la componente normal son vectores, ¿verdad? Son vectores. Entonces aquí la componente tangencial son vectores, también va a estar determinada, ¿verdad? Entre un medio y otro medio va a estar determinada mediante esta relación. Tenemos que investigar qué pasa con esto para los casos que nosotros ya conocemos. En el caso anterior, observen que no es el vector normal, ¿verdad? No es el vector normal, sino las componentes del vector normal. Pero si nosotros conocemos quién es la frontera, ¿verdad? Fácilmente podemos construir quién es el vector normal. Eso no hay ningún problema. Entonces, estas dos condiciones son las que vamos a aplicar el día de hoy para estudiar lo que es el campo eléctrico, ¿sí? Lo que hemos estado hablando nosotros. Entonces, déjenme abrir una nueva página y voy a arrastrar y voy a llevarme estas dos condiciones para allá. Voy a llevarme estas dos condiciones, que eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Indagar sobre el campo eléctrico. Me llevo la primera y me llevo la segunda. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué pasó? Bueno, entonces estas son las dos condiciones que nosotros encontramos. Bueno, que reproducimos de Wagner, en realidad, lo que Wagner presentó, ¿verdad? Que al final, pues en cualquier libro de texto que ustedes encuentren, si el autor desarrolla el formalismo, va a ser exactamente lo mismo. Tal vez lo que cambia es un poquito la forma de presentación de la deducción, pero el análisis tiene que ser exactamente el mismo, ¿verdad? De hecho, esto ya se había estudiado. Yo supongo que Wagner en su momento, él lo que hizo fue recopilar también de lo que él aprendió, ¿verdad? En el transcurso de su vida. Entonces, miremos esto. Vamos a estudiar entonces las condiciones de frontera para el campo eléctrico. Las condiciones de frontera para el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, recordarán que el campo eléctrico es un vector, ¿verdad? El campo eléctrico es un vector, es un campo vectorial. Un campo vectorial. Y recordarán que nosotros tenemos ciertas deducciones que hicimos del campo eléctrico. Por ejemplo, recordarán que calculábamos quién era la divergencia del campo eléctrico. ¿Qué es lo que quiero decir en otras palabras? Que lo que voy a hacer es sustituir aquí, ¿verdad? Estudiar quién es el campo eléctrico, sustituir aquí, para ver cómo se comportan sus componentes normales y sus componentes tangenciales. Eso es lo que queremos ver. Si esta resta da 0, significa entonces que las componentes normales del campo eléctrico son continuas. Y si esto también da 0, la resta de eso significa entonces que el campo eléctrico es continuo. Cosa que no es así porque ya miramos un montón de ejemplos donde el campo eléctrico no es continuo, ¿verdad? Entonces, lo que esperamos nosotros es encontrar una relación, ¿verdad? Donde las restas de esos términos no tienen que ser 0, por lo menos ambas, ¿sí? Ambas no tienen que ser 0. Ya sabemos que el campo eléctrico no es continuo, ¿sí? Bueno, no es continuo en general, ¿sí? Hay situaciones donde sí podemos tener continuidad del campo eléctrico, pero en general, ¿verdad? No necesariamente va a ser continuo siempre. Entonces, ¿quién es la divergencia del campo eléctrico? ¿Recordarán quién era eso? Solo recuérdenme, eso lo calculamos. De hecho, lo hicimos para resolver algunos ejercicios. ¿Alguien lo recuerda? Muchachos, muchachas. ¿Nadie lo recuerda, jóvenes?
Miren sus apuntes. Pregunta. Una pregunta, bueno, no es con la intención de quemarlos ni nada, ¿verdad? Pero hacen apuntes ustedes. Yo sé que yo les comparto el PDF y ustedes tienen el PDF para poder revisar, ¿verdad? Pero ¿tienen apuntes ustedes en papel o todo lo estudian en computador? Muchachos, estoy conectado. Yo lo que hago, ingeniero, es que descargo los PDF, los que usted sube, los Sí, sí. imprimo y luego vuelvo a ver la clase y voy anotando en los PDFs que usted tiene, voy anotando lo que yo voy aprendiendo y ahí voy haciendo mis apuntes. Excelente. Bueno, muy bueno. La verdad que es muy bueno, ¿verdad? Porque sí, solo tener los apuntes y mirarlos, no, el aprendizaje no llega. Fíjense que no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Pero es necesario memorizar. A uno en la escuela le enseñan a memorizar, ¿verdad? De hecho, las etapas del aprendizaje son dos y muy importantes. Memorizar es la primera parte. Cuando ustedes memorizan, créanme, ustedes pues están recopilando la información y la están almacenando en su memoria, ¿verdad? Y la segunda, que también es muy importante, las dos yo las considero importantes, es analizar. Cuando usted analiza y entiende lo que usted tiene memorizado o almacenado en su memoria, yo puedo decir, y podemos decir que usted ha hecho y tiene un aprendizaje significativo, ¿verdad? A veces uno dice, no, pero yo lo analicé y lo entendí, pero resulta ser que si a la semana siguiente le preguntan y usted se le olvidó, entonces realmente no ha tenido aprendizaje, ¿verdad? Usted aprendió lo que miró, pero se le olvidó. ¿Me explico? Mientras que cuando usted memoriza y usted analiza y usted entiende, ahí usted puede decir, no, yo tuve un aprendizaje. Si usted quiere aprender otro idioma, obligatoriamente tiene que memorizar, ¿verdad? Y después analizar en qué contexto usted puede mezclar esa palabra ahí. Si usted quiere, por ejemplo, aprender de leyes, usted tiene que memorizar y después analizar, entender en qué se basa eso y en qué caso usted lo puede aplicar. Entonces, ahí es cuando usted tiene un aprendizaje significativo, ¿verdad? Entonces, es importante eso que dijo usted. Lo leo, lo miro, lo subrayo y después hago mis apuntes. ¿Verdad? Hacer sus apuntes eso es importante porque usted recopiló todo lo más valioso que usted miró ahí y después yo esperaría que usted lo memorizara de alguna forma, porque es importante que ustedes tengan presente todo lo que van aprendiendo para después aplicarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes en sus cursos de matemáticas, recuerden, solo para hacer un ejemplo, los cursos de matemáticas son bien mecánicos, la verdad que son bien mecánicos. Usted mira un ejercicio, después usted lo reproduce otro ejercicio y son casi lo mismo, lo único que parecen variables, el álgebra, ¿verdad? Los polinomios, las expresiones trigonométricas son un tanto diferentes, son otras funciones, pero el procedimiento es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué le ponen un montón de ejercicios? A usted le dice, tome esta guía metodológica, resuélvase los 1000 problemas que hay ahí. Es para que usted memorice realmente el proceso de cómo realizar eso. Si usted lo entendió la primera vez, tal vez si usted no lo sigue repitiendo varias veces, se le va a olvidar. Entonces, por eso es que los libros de texto le dan un montón de problemas, para que usted memorice un procedimiento y no se le olvide. Lógicamente, si deja de practicarlo, se le olvida, ¿verdad? Si alguno de ustedes ya llevó ecuaciones diferenciales y ya pasaron 2 periodos, muy seguro que no se acuerde, por ejemplo, de cómo resolver una ecuación lineal de segundo orden, ¿verdad? Cómo calcular aquello, o una ecuación lineal con, vamos a ver, donde aplicaba el rosqueano y hacía aquel todo aparato. Bueno, sinceramente, yo tendría que revisar eso, ¿verdad? Si me ponen a mí una, pues sinceramente, pues tendría que ir a ver el libro de texto y revisarlo para poder ver cuál era el procedimiento y hacerlo, ¿verdad? Las más comunes, pues uno sí las tiene presentes. Entonces, nuevamente les repito, ustedes tienen que saber lo más importante de 321 porque eso lo van a seguir aplicando en 415. No sé si me doy a entender, jóvenes. Sí, la divergencia es la densidad de carga sobre epsilon sub 0. Excelente. La densidad de carga volumétrica sobre epsilon sub 0. Excelente. Entonces, ¿quién es el rotacional? Porque ahora necesito saber el rotacional del campo eléctrico. ¿Quién es el rotacional del campo eléctrico?
esta ecuación de aquí es la famosa ecuación de Gauss, el teorema de Gauss, ¿verdad? Lo único que ahí está escrito en forma diferencial, ¿sí? Y ustedes aprendieron a escribirlo también en forma integral, pero es lo mismo, ese es el teorema de Gauss, ¿sí? La ecuación en forma diferencial y la otra es en forma integral. ¿Y esto de aquí cuánto les da? Cuentan las historias, jóvenes. Había un físico ganador del premio Nobel, Feynman. Cuentan, bueno, no sé, ¿verdad? Yo voy a contar lo que me contó un profesor, ¿verdad? Y que a su vez, pues, lo leyó en alguna literatura o se lo contaron a él. Que él lo que hacía, y él es bien emotivo. De hecho, ustedes buscan discursos de Feynman en YouTube, ahí lo van a encontrar y les aseguro que si ustedes lo llegan a escuchar, se van a emocionar por unos minutos y van a decir, pucha, sí, me voy a poner a estudiar. ¿Verdad? Era de esa gente que lo motivaba para a la gente que le gusta, lógicamente, las ciencias exactas, ¿verdad? Lo que nosotros están haciendo, lo que ustedes hacen ahorita, era de la gente que lo motivaba y le daba una perspectiva de la naturaleza y de cómo usted tenía que, que pensar para poder entenderla, ¿verdad? Era su punto de vista y lo transmitía de una forma tan fenomenal que muy buena. Se los dejo para que ustedes lo busquen. Cuando terminen la clase, si no tienen otra clase, ¿verdad? Busquen ahí en YouTube. No les va a llevar mucho tiempo, 10 minutos creo que duran los discursos que aparecen ahí. 10, media hora, ¿verdad? Entonces, cuentan de que él, para que no se les olvidara la cosa, él continuamente estaba repasando, ¿verdad? Lo que aprendía de ecuaciones diferenciales lo hacía, lo de variable compleja lo hacía todo, ¿verdad? Lo malo de nosotros es que como ahora ya tenemos mucha tecnología, tenemos Wolfram Alpha, tenemos Octave, tenemos, no sé, tanto medios que tenemos, calculadoras, la Texas, la HP, ¿verdad? A veces hasta integrarse nos olvida porque como ahí está y ya lo llevamos la clase, ¿verdad? Y ya no le vamos a volver a evaluar las integrales porque usted lo aprendió, que de hecho es razonable. Entonces se nos olvidan las cosas. Entonces, de vez en cuando es necesario agarrar esos libros de texto y repasarlo. Y vendrá alguien más y me dirá, sí, hombre, pero yo tengo un amigo que él, después de ver todo, integrales, derivadas, ecuaciones diferenciales, variables complejas, análisis numérico, circuitos, después de ver todo eso, pasó en su trabajo a hacer tablitas en Excel. Y yo le diré, sí, tiene razón usted, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa en un país subdesarrollado, en un país donde no se hace ciencia, no hay aporte de parte del gobierno para la ciencia. Entonces, si nosotros vamos con esa mentalidad de seguir estando en lo más bajo, ¿verdad? Y no querer hacer cambiar a nuestro país, pues el país va a quedar así, va a quedar siempre hundido. Entonces, lógicamente, ¿verdad? Esto que usted está aprendiendo es para que usted pues, pueda salir a otro lado, a seguir estudiando un doctorado, por ejemplo, en su carrera como ingeniero electricista, ¿verdad? Y después venga usted y, no sé, quiera implementar algo nuevo, incluso hacer su propia compañía y comenzar algo nuevo, desarrollar nuevas tecnologías, incluso hacer investigación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si usted va a trabajar, por ejemplo, no sé, para las compañías, ¿verdad? Muchas de las compañías que contratan a los ingenieros, sí, lo van a poner a hacer cositas que nada que ver con todo lo que usted está aprendiendo, ¿verdad? Pero eso es si nos queremos quedar así, si queremos no pensar en lo grande, incluso para el país. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Cuánto le da el rotacional? Tendría que ser 0, Lick. Tiene que ser 0, ¿verdad? No es que tiene, es 0, ¿verdad? Es 0. El rotacional de E es 0. Entonces, ¿qué con ello? Pues ya sabemos quiénes son estos valores,
Ya sabemos quiénes son estos valores. Entonces, apliquemos esos resultados, ¿verdad? Porque lo que estamos estudiando es el campo eléctrico allá. En otras palabras, miremos la primera condición. La primera condición. ¿Qué me dice la primera condición? Que las componentes normales del campo eléctrico, ¿verdad? Van a ser cuando nosotros obtengamos este límite, cuando esto sea 0, de H por, ¿quién es? Por esto, ¿verdad? Por eso. Entonces, bueno, ¿quién es esto? Recuerde que eso es densidad volumétrica. ¿Estamos de acuerdo? Esto es densidad volumétrica. Voy a hacer una representación de qué es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Verdad? Tenemos un medio 1 y tenemos un medio 2. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Si ustedes recordarán, habíamos esa expresión se había hecho cuando habíamos agarrado un diferencial, una pequeña región de la siguiente forma. Déjenme hacerlo con otro color. Hayamos agarrado un pequeño volumen de la siguiente expresión, ¿verdad? Una pequeña área y un valor H, que es el valor que me define esta parte, la región de esta, ¿cómo le habíamos llamado a esto? La región de la capa de transición, ¿sí? La región de transición. Entonces, eso, la región de transición, medio 1 y medio 2. Entonces, observen que lo que nosotros queremos es ese límite, ¿verdad? Densidad volumétrica significa que eso, ¿verdad? Lo que me está determinando es cuánta carga yo tengo en este volumen dado, en todo ese volumen, ¿sí? En todo ese volumen. Entonces, si yo tiendo a H a ser prácticamente 0, ¿verdad? Cuando yo aplique el límite, lo voy a hacer aquí gráficamente. Cuando yo aplique este límite, cuando H tiende a 0, entonces, ¿con qué es lo que nos vamos a quedar nosotros? ¿Con qué nos quedaríamos nada más? Cuando H tiende a ser un número muy pequeño, casi cercano a 0, significa entonces que únicamente nos vamos a quedar con el área, ¿verdad? El área, déjenme, bueno, espero que se entienda, ¿verdad? El área que compone esa región de ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es esa área? Pues esa área, lógicamente, también tiene carga. En esa área también hay carga. Entonces, ¿a qué carga nos estamos refiriendo? Mientras aquí nos referíamos a la densidad, ¿verdad? Volumétrica, porque es un volumen lo que teníamos, aquí nos estamos refiriendo a la área que corresponde a la carga que está encerrada en esa área, ¿sí? Es decir, a la densidad de carga superficial. ¿Estamos de acuerdo? Cuando aplico el límite, realmente lo que me quedo entonces yo es con esta expresión, ¿verdad? En lugar de tener densidad de carga volumétrica, tomando esa expresión, lo que tendría sería densidad de carga por área, ¿cierto? Densidad de carga por área. Entonces, ustedes dirán, ah, bueno, entonces con ese límite, cuando H sea muy cero, lo que significa entonces que usted me está diciendo que H por este valor, ¿verdad? Eso me va a dar entonces a la densidad de carga superficial. Sí, sí. De hecho, usted recuerde quién es la densidad de carga volumétrica. Es la carga, solo para recordarles, aquí lo voy a hacer. La densidad de carga volumétrica es la carga que yo tengo encerrada ahí, ¿cierto? Entre el volumen. ¿Y quién es el volumen? H por delta A, ¿cierto? Entonces, cuando usted toma este producto, densidad por H, observe que lo que tiene es carga encerrada entre el área. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted toma este producto, le voy a poner así, para ponerlo en el mismo orden allá. Lo que tiene carga encerrada por área. Entonces, cuando usted toma el límite, cuando H tiende a 0, ¿qué es lo que va a tener entonces ahí? En esta relación, cuando ya tome el límite, lo que va a tener usted va a ser la carga encerrada, ¿verdad? En una cantidad de área, en esta cantidad de área. ¿Y eso quién es? La densidad de carga superficial. Entonces, en otras palabras, epsilon sub 0 es una constante, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que esa diferencia no es más que la densidad de carga que nosotros tenemos en la frontera
¿Estamos de acuerdo? La carga que se produce entre el medio 1 y el medio 2. Entonces, usted me dirá, ¿y esa carga de dónde sale? ¿De dónde sale esa carga? Pues esa carga puede producirse de dos maneras. Ya vamos a ver en el capítulo 10, vamos a hablar un poquito más o menos de esto. Puede producirse por las propiedades electrostáticas que tiene el medio 1 y el medio 2. Eso lo vamos a ver en el capítulo 10, ¿verdad? Puede producirse por esas propiedades que tienen esos medios. O puede estar, ya pudo haber estado ahí. Es decir, anteriormente pues se cargó esa parte de ahí y se colocó la carga y se puso en esa región de ahí. Entonces, resulta que el campo eléctrico, la componente normal, no es continua, ¿sí? No es continua. De hecho, de ahí yo puedo ver que si yo conozco quién es el campo eléctrico en el medio 1, fácilmente puedo conocer entonces quién es la componente normal en el medio 2, simplemente sabiendo cuánta densidad de carga yo tengo en la frontera, ¿verdad? O conociendo quién es la densidad de carga en la frontera, ¿verdad? Yo puedo saber cuál es el campo eléctrico. Perdón, conociendo quién es las componentes normales en ambos medios, fácilmente yo puedo también saber quién es la densidad de carga en la frontera. Entonces, esa es la primera condición, ¿verdad? Para lo que es el campo eléctrico, ¿sí? Ya sabíamos que el campo eléctrico no era continuo. Ahora miremos qué me da la segunda condición. La segunda condición. Sí, miremos qué me da la segunda condición. Bueno, la segunda condición yo tengo que sustituir, ¿verdad? El rotacional ahí, en esa expresión que yo tengo allá manchado. Entonces, las componentes tangenciales, es un vector, las componentes tangenciales, va a ser cuando yo tome el límite, cuando h tiende a 0, de h, ¿sí? H, por el rotacional de E, producto cruz, el rotacional de E, producto cruz el vector normal entre a la frontera. Ah, pero me acaban de decir ustedes que esto es 0, el rotacional de E es 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que la componente tangencial del campo electrostático es 0, ¿sí? Entonces, significa entonces que la componente tangencial, ¿sí?, es continua, ¿sí? Es continua, ¿verdad? Observen que puedo ponerlo en forma vectorial o lo puedo poner en forma de sus componentes y no hay problema. ¿Por qué? Porque es el mismo, la misma cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la componente tangencial es continua, la componente normal no. Si hay carga en la frontera, significa entonces que el campo eléctrico no va a ser continuo. Hay una discontinuidad. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, eso fue lo que nosotros miramos y ahí está en el libro de texto uno de los ejemplos, ¿verdad? El ejemplo, por ejemplo, del plano infinito. El plano infinito. El plano infinito. ¿Sí? Recordarán ustedes que el plano infinito nosotros le colocábamos densidad de carga superficial, ¿verdad? Y recordarán ustedes que el campo eléctrico en la parte de arriba iba en esta región, ¿verdad? Vamos a llamar así. Y en la parte de abajo el campo eléctrico iba en esta otra región, para abajo, ¿verdad? En esta otra dirección, para abajo. Entonces, resulta que en situaciones bien simples, como la del campo eléctrico, y hay otro conjunto de problemas que se pueden estudiar, de ejemplos que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Que son situaciones simples de cómo está distribuida la carga en la superficie de un medio y otro medio, por ejemplo, en los conductores, ¿verdad? Nosotros estudiábamos conductores y estudiábamos el vacío, ¿sí? Mirábamos cómo se comportaba el campo eléctrico, ¿verdad? Adentro del conductor, afuera del conductor, en el conductor, conocíamos todo eso. En situaciones simples, nosotros incluso podemos calcular quién es el campo eléctrico, ¿sí? ¿Quién es el campo eléctrico? Recuerden que tienen la misma magnitud, ¿verdad? Estos dos tenían la misma magnitud. Es de situaciones simples que incluso nosotros conozcamos cómo es la configuración del campo, ¿verdad? Y cómo se comporta el campo. Lo que me refiero es que no conocemos, no recordamos la magnitud, por ejemplo, ¿verdad? La magnitud se puede encontrar. Por ejemplo, cuando utilizábamos el teorema de Gauss, teníamos que conocer cierta información, ¿verdad? Al aplicar el teorema de Gauss para calcular el campo eléctrico, teníamos que saber cómo era, en qué dirección era, cómo se comportaba en una superficie gaussiana. Lo que andábamos buscando era que fuera constante en esa superficie, ¿estamos de acuerdo? Para poder calcular el campo mediante el teorema de Gauss. Pero si nosotros desconocemos cómo se comporta el campo eléctrico, ¿verdad? No sabemos si va radial, no sabemos
si es constante en una región, no sabemos esa información, no podemos aplicar el teorema de Gauss para conocer su magnitud. Entonces, igual acá, situaciones simples donde nosotros conozcamos cómo se comporta el campo eléctrico, cómo es su magnitud, ¿verdad? Si es constante o no es constante. Entonces, en situaciones simples de ese tipo, podemos incluso calcular quién es el campo eléctrico. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, observen aquí que se cumple inmediatamente la segunda condición. La parte de las componentes tangenciales, ¿verdad? Son iguales. Es decir, en esta región y en esta región de aquí, las componentes tangenciales son cero. Entonces, tiene que cumplirse. La segunda condición se cumple. La primera condición es la que no se cumple, es decir, el campo eléctrico no es constante, la componente normal, ¿verdad? La componente normal, por ejemplo, en el medio 1 y la componente normal en el medio 2, ¿sí? La componente normal en el medio 1 y la componente normal en el medio 2. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tengo 2 y 1. Vamos a ponerlo así, 2 y 1. 2 y 1. ¿Sí? Esas componentes normales me dice que tiene que ser igual a la densidad de carga que hay entre el medio 1 y el medio 2. Observen que aquí yo tengo vacío y vacío, ¿verdad? La frontera en este caso es el plano infinito, ¿sí? ¿Quién es la densidad de carga que tengo en el plano infinito? Pues en ese caso es positiva, densidad de carga entre epsilon sub 0. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, ahí la componente, y ahí hay que aclarar algo, Acuérdense que, lo voy a escribir así, el vector n, ahí tengo un error de un signo, el vector n va así, es decir, la componente normal, si yo quiero estudiar el vector n2, ¿verdad? El vector 2, eso sería negativo, ¿sí? Negativo, la magnitud por n. Si yo quiero tener el vector 1, eso sería la magnitud por n. ¿Estamos de acuerdo? La magnitud por n. De hecho, creo que le llamé medio 1 y medio 2. Así como tengo definido, está malo. Así sería, ¿verdad? Lo definimos el vector n que va del medio 1 al medio 2. Entonces, así quedaría esa expresión. ¿Qué significa eso? Entonces aquí tengo un error. Solo para hacer la corrección, ¿verdad? Menos y más. ¿Qué significa eso? Significa entonces que la componente normal del medio 1 es negativo la magnitud, ¿sí? Este valor y este valor son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Esos dos valores son iguales, es decir, E2n tiene la misma magnitud de 1n, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, podemos dejarlo escrito como E, el campo eléctrico que se va a generar tanto arriba como abajo, la magnitud. Entonces, ¿qué es lo que teníamos ahí? 2E igual a la densidad de epsilon sub 0, y lo que teníamos que el campo eléctrico, la magnitud, tanto en la región de abajo como arriba, es esta expresión. ¿Sí? ¿Qué es lo único que estamos haciendo? Pues verificando que efectivamente las condiciones de frontera son válidas. ¿Y qué es lo que llevo con esas condiciones de fronteras? A algo que nosotros resolvimos por medio de las integrales, a algo que lo volvimos a rectificar por medio del teorema de Gauss, ¿estamos de acuerdo? Y a algo que lo volvimos a hacer incluso por medio del potencial eléctrico. Creo que también lo hicimos así, no estoy muy seguro, ¿verdad? Entonces, lo que verificamos fue que también con la condición de frontera yo puedo llegar a aquellas expresiones, entonces las condiciones de frontera son válidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Definimos el vector n cuando va del medio 1 al medio 2. Eso hay que tenerlo presente, porque eso nos va a ahorrar para hacer algún par de ejercicios. Entonces, bueno, eso tiene que ver, hay un ejemplo, este está en el Bagnes. Hay otro ejemplo, no me acuerdo cuál es, creo que es el de una esfera que está en el Bagnes, ¿verdad? Ustedes lo miran, está bien explicado. Y vamos a ver la otra condición. Ya miramos quiénes son las condiciones para el campo eléctrico. Esas dos las vamos a tener presentes porque las vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa ahora cuando yo esté trabajando o quiero ver, por ejemplo, con el potencial escalar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el potencial escalar era continuo, independientemente cuál era la transición entre un medio a otra? ¿Sí? Condición. De hecho, lo verificamos numéricamente allá. Yo les dije,
que era continuo. Si lo querían hacer numéricamente, verificarlo mediante las integrales, lo podían hacer o lo podían dejar escrito, ¿verdad? Y tomarlo para dar el valor numérico, por ejemplo, en los ejercicios. Entonces, vamos a mirarlo ahorita en forma general, las condiciones de frontera para el potencial escalar. ¿Sí? Entonces, estas condiciones que nosotros hemos visto acá, estas dos, son para campos vectoriales. ¿Sí? Son condiciones de frontera para campos vectoriales. Entonces, el campo escalar es un campo, aquí lo digo, es el campo vectorial, el campo escalar, el potencial es un campo escalar. ¿Sí? El potencial es un campo escalar. Entonces, como es un campo escalar, no aplican esas condiciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para estudiar, ¿verdad?, la condición de frontera del campo escalar? ¿A qué me refiero con eso? Que me estoy refiriendo a que, ¿qué pasa cuando yo tenga un punto aquí y tenga un punto aquí entre el medio 1 y el medio 2? Le voy a poner así, medio 1 y medio 2, y quiera ver cómo se comporta ese campo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser esa función? Es decir, el potencial aquí y el potencial aquí. ¿Cómo se comporta? Son cantidades escalares. Ah, pues resulta que nosotros sabemos muy bien que la resta de ese potencial entre dos puntos dados, ¿sí?, esta diferencia, ¿sí?, está relacionada con el campo eléctrico. ¿Cómo? Como una integral de camino, ¿verdad? R o S, como quieran ponerle. ¿Sí? R o S, no importa, como una integral de camino de 1 a 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es ese camino? Pues ese camino usted puede irse como usted guste. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, hay un problema ahí en el libro de texto que se lo voy a dejar de tarea, que le dice Bagnes que agarre el punto cercano a la superficie y que se vaya usted así, que se vaya en esta forma paralelo y después regrese otra vez en forma paralelo, ¿verdad?, al mismo punto, y que demuestre que ese potencial es el mismo mediante ese camino. Pero nosotros sabemos que nos podemos ir por cualquier trayectoria, ¿verdad? Para la electrostática, que es lo que estamos estudiando nosotros ahorita, nos podemos ir en cualquier trayectoria y esta integral siempre va a ser la misma, ¿sí? Cuando ustedes lleguen a 4.15, van a ver que hay campos eléctricos que no son producidos mediante esta naturaleza. Nosotros por eso le hemos llamado electrostática, cargas que están en reposo. Las cargas que están en reposo, el campo eléctrico sabemos que es conservativo, ¿verdad? Para las cargas en reposo, este es un campo conservativo, ¿sí? Allá van a ustedes conservativos. Allá ustedes se van a encontrar campos eléctricos que no van a ser conservativos, es decir, que no son productos de la naturaleza que nosotros estamos estudiando, no son cargas en reposo, sino que van a tener otra naturaleza, los campos que van a encontrar ustedes allá. Pero eso lo van a hacer ya casi finalizando 4.15. Entonces, por los momentos no se preocupen. Entonces, estos campos eléctricos son conservativos, significa que yo me puedo ir de cualquier manera, en cualquier trayectoria. Voy a escoger una trayectoria en particular. Voy a escoger una trayectoria que vaya en la misma dirección del vector n, ¿verdad? El vector representativo de la frontera, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que esa integral de 1 a 2, ¿verdad?, es la componente n, el normal, ¿sí?, la componente normal del campo eléctrico por DDS, ¿verdad? La componente normal del campo eléctrico por TDS. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahorita? Entonces, vamos a hacer lo que hemos estado haciendo, por tomar valores aproximados. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver y nos vamos a centrar con el potencial, esos potenciales, exactamente en la capa de transición, ¿sí? Nos vamos a centrar con esos potenciales exactamente en la capa de transición. Es decir, el potencial 1 y el potencial 2 son los potenciales que están exactamente, lo pueden ver así, en la frontera, ¿verdad? O adentro de la capa de transición. Entonces, en la capa de transición, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros en la capa de transición? Hemos dicho, ¿verdad?, que el campo eléctrico tiene un comportamiento no tan fácil de deducir, ¿verdad? Pero resulta ser que cuando nosotros hacemos esa transición, esto, ¿verdad? Tomamos los valores del potencial 1 y del potencial 2 exactamente en los límites de la capa de transición. Queremos ver
cómo se comporta eso, pero tenemos que estudiar el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, resulta que nosotros, como tenemos una región pequeña, ¿verdad? Una región pequeña, H es la capa de transición, ¿sí? Y de hecho nos va a interesar después tomar el límite. Cuando H nos va a interesar, todavía no estoy tomando el límite, ¿sí? Nos va a interesar tomar el límite, es decir, cuando H tiende a 0. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que vamos a tener una región pequeña de tal manera que incluso podemos ya ir pensando en ese sentido y podemos ir y pensar en un valor representativo del campo eléctrico. Es decir, un valor promedio. Pues ya sabemos que el campo eléctrico en esta región no necesariamente va a ser continuo, perdón, no necesariamente va a tener el mismo valor en todo punto. De hecho, sabemos que va a variar de un punto a otro. Vamos a ver, lo tenía en el otro archivo, permítanme. Va a variar de un punto a otro. Va a variar de esta manera. Lo tengo al inicio. ¿Verdad? Va a variar de esa manera, de un punto a otro, va a variar. No sabemos cómo va a variar, ¿verdad? Pero sí sabemos que el campo eléctrico en esa región no puede ser infinito, ¿sí? En esa región de transición no puede ser infinito el campo eléctrico, ¿verdad? Porque si fuera infinito, nosotros tendríamos interacciones infinitas, fuerzas infinitas, ¿verdad? En cargas eléctricas. Y eso, pues, no puede pasar. Nosotros estamos en electrostática en primer lugar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no podemos tener esa situación. Entonces, el campo eléctrico tiene que ser finito en esa capa de transición. Y además, en el límite, ya sabemos que en el límite, sabemos que si este es un valor representativo, valor promedio del campo eléctrico en esa región, significa que yo puedo sacar eso de la integral y me quedaría la integral de esa trayectoria. ¿Y eso quién es? Pues la capa de transición. ¿Estamos de acuerdo? La anchura de la capa de transición. Entonces, en el límite, cuando nosotros tomemos el límite de esto, ya sabemos que eso, ¿verdad? Eso no puede ser infinito. De hecho, observen que nosotros tenemos aquí un valor promedio, un valor representativo, ¿verdad? Este es un número. Si este es un número, ¿estamos de acuerdo? Ese es un número. Y resulta ser que cuando tomamos el límite, nos va a interesar el límite. Ahora sí, vamos a tomar el límite. Cuando nosotros tomemos el límite, ahora, cuando h tienda a ser 0, como este es un valor representativo, un número finito, ¿verdad? Un número finito, entonces resulta ser que la multiplicación de un número finito por h, eso tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que el potencial eléctrico, ¿verdad? Entre un medio y otro medio, tiene que ser continuo. Eso es lo que estamos diciendo y eso es a lo que estamos llegando, ¿sí? Entonces, sabemos que tiene que suceder eso. Entonces, de hecho, ya lo habíamos verificado en muchos de los problemas que habíamos trabajado anteriormente, ¿verdad? Habíamos visto que el potencial era una función continua. Wagner tenía desarrollado ejercicios para esferas, ¿verdad? Adentro de la esfera, afuera de la esfera. Entonces mirábamos que era una función continua. En los conductores mirábamos que el potencial eléctrico era una función escalar continua. Entonces lo estamos demostrando en general, ¿verdad? Que en electrostática el potencial siempre va a ser una función continua. Entonces, si nosotros sabemos cómo se comporta en una región dada, solo tenemos que evaluarlo en el límite y ya sabemos cómo se va a comportar, por ejemplo, en el límite o tener el comportamiento en la otra región. De hecho, sabemos cómo se va a comportar, por ejemplo, en los conductores fácilmente porque sabemos que un conductor adentro de él va a ser constante, ¿verdad? En materia en general, pues ya lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 10, ¿verdad? En materia general ya vamos a seguir estudiando todo esto. Entonces, esa es toda la teoría del capítulo. Esto es importante. Lo importante es esto. Lo importante es esto. Y lo importante es esto, del capítulo 9, ¿verdad? Bueno, las condiciones son importantes, lógicamente. Pero esas condiciones, los resultados que hemos obtenido son esos tres. Esos son los que necesitamos para trabajar los ejercicios que presenta este autor. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, con lo que hemos desarrollado hasta el momento. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Se ha entendido?
Selic. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Mañana vamos a ver los ejercicios, vamos a ver un par de ejemplos, ¿verdad? Como son pocos, tal vez desarrolle unos 2, solo son 5 para que les queden a ustedes de tarea unos 3, ¿verdad? O les desarrollo solo uno y les dejo 4 de tarea. Tal vez ahí nos queda chance para trabajar alguno en clase, ¿verdad? Que ustedes se pongan y pregunten en ese momento si tienen alguna duda. O trabajamos los dos, ¿verdad? Igual, ustedes tienen la oportunidad de preguntarme por Telegram y yo con todo gusto les voy a responder. Entonces, nos quedamos hasta aquí. Pasen feliz día. Nos vemos el día de mañana entonces. Igual, Dick, feliz día. Muchas gracias. Nos vemos.